¿Qué cosa tan terrible es uno levantarse en la madrugada, despertarse y después de que usted abrió los ojos ya no poder dormir más? O lo que es peor, al acostarse ni siquiera lograr conciliar el sueño y que cueste esto muchísimo. Bueno, ahora imagínese si este cuadro se repite noche tras noche hasta convertirse en un insomnio crónico. Yo estoy seguro que hay muchas personas que hoy se van a sentir identificadas con el tema porque esta estadística de insomnio cada vez va en constante evolución. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de no poder dormir bien por tanto tiempo y qué se puede hacer ante esta condición? La doctora Liliana Estrada es especialista en medicina del sueño y está con nosotros para hablar sobre el tema. Y recuerde que usted puede enviarnos su consulta al Facebook de Buen Día o rápidamente se graba a través de un vídeo al 6087-7777. Qué gusto tenerla, doctora. Gracias, Omar. Este tema estoy seguro que nos va a servir a muchos y me incluyo, doctora. Como punto de partida, ¿cuántas horas es necesario dormir para levantarnos descansados? Bueno, yo creo que eso va a depender de la edad, más que todo, y además hablamos de rangos de horas, no hay específicamente un tiempo de sueño que debamos cumplir. Sin embargo, en pacientes de nuestra edad, entre los 20 años aproximadamente hasta los 55 o 60 años, hablamos de un promedio entre 7.5 horas y 8.5 horas. Pero quiero aclarar que igual hay personas que son a lo que llamamos dormidores más largos, que son personas que ocupan dormir más tiempo y que toda la vida han dormido más tiempo. Así como tenemos pacientes también que les llamamos dormidores cortos y que a lo largo de la vida han dormido 6 horas y media o 7 y que con eso se sienten muy bien. A lo largo de la vida podemos tener disminución del tiempo de sueño. Por ejemplo, en el adulto mayor es muy común que veamos una reducción del tiempo de sueño, o es común que como duermen a lo largo del día también en algunas siestas, ya sea simplemente por la edad o por algunos medicamentos que les pueden inducir un poco el sueño a lo largo del día también, entonces van gastando esas horitas de sueño durante el día y no necesariamente consolidan el sueño en la noche tan fácil, pero va a depender de la edad. Sí, le entiendo. Cuando uno habla de insomnio, doctora, prácticamente uno lo entiende como ese problema de no dormir, ¿verdad? Así lo entiende uno. Quisiera como que usted lo describiera de una manera más específica, pero además, ¿cómo saber uno que uno está padeciendo de insomnio? Porque una cosa es tener un cuadro de insomnio y no puedo dormir un día, pero ¿cómo saber yo que estoy ya presentándolo? Muy bien, la clasificación actual de insomnio básicamente se basa en el insomnio agudo y el insomnio crónico, o sea, en una temporalidad en que se presenta. El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente, y eso quiero aclararlo, y más después de este tiempo de pandemia en donde las personas han tenido no solo una pandemia de depresión y ansiedad, sino que una depresión de trastornos del sueño también, pues el insomnio ha sido el trastorno más frecuente. Y esto ha disparado también los motivos de consulta en medicina del sueño y probablemente también en psiquiatría, ¿verdad? El insomnio lo vamos a definir como un trastorno del sueño en el cual el paciente tiene dificultad para quedarse dormido cuando lo desea, para continuar el sueño a lo largo de la noche o mantenerse dormido, o como un despertar muy prematuro en la madrugada antes de lo que él normalmente hace. Y obviamente esto va a tener impacto sobre la sensación de la calidad de sueño que el paciente siente el día siguiente. Entonces es o dificultad para iniciar, para consolidar y mantenerse dormido, o un despertar muy temprano en la mañana con una sensación de baja calidad de sueño. Sí, tiene diferentes ramas de insomnio con las que muchos ahorita en este momento pueden estarse sintiendo identificados. La estadística, cuando yo estaba preparando la entrevista, me llamó la atención. Dice que 3 de cada 10 adultos están presentando insomnio, doctora. Antes era 3 de cada 10, ahorita están 6 de cada 10 aproximadamente. Estamos enfrentando un problema de salud pública. Así es correcto. Y es un problema de salud pública no solo por la sensación que el paciente tiene al día siguiente, sino que obviamente esto impacta la parte cognitiva del paciente y emocional. ¿Qué significa eso? El paciente empieza a ver efectos a mediano y largo plazo del no dormir, por ejemplo, en el nivel de atención, en la capacidad de concentración, en el multitasking o el poder resolver varios problemas a la misma vez como lo hacía antes. Se vuelven irritables, agresivos, afectando las relaciones interpersonales y obviamente también
Pueden tener incluso brotes de somnolencia a lo largo del día que afectan también desde el punto de vista laboral. Esto desde el punto de vista cognitivo y emocional, ¿verdad? Y obviamente si yo duermo mal durante mucho tiempo, también va a impactar sobre la parte anímica del paciente. Entonces vamos a tener un paciente mucho más ansioso y con síntomas de depresión o con trastornos del ánimo mucho más frecuentes. Que ya me va a desglosar usted esa parte de la idea. Los episodios de insomnio, ¿cuál es el comportamiento que tienen? ¿Aparecen y desaparecen o son permanentes? El insomnio agudo, por ejemplo, es aquel insomnio que nos da por alguna situación que estamos confrontando. Hablo del insomnio que es como reactivo a algo, por ejemplo, una pérdida de trabajo, un término de una relación sentimental, así como también hay situaciones de salud que nos pueden dar insomnios agudos, ¿verdad? Como afectaciones de la tiroides, etcétera, que pueden de una forma aguda afectar el sueño, pero luego, conforme nosotros vamos confrontando tanto la enfermedad, o se nos diagnostica la enfermedad y se nos trata, o por otro lado también nosotros vamos confrontando ya la situación emocional por la que pasamos, volvemos a dormir, ¿ok? Teóricamente así debería funcionar. Entonces, el insomnio puede ocurrir de forma aguda y luego revertirse o quitarse, pero también tenemos el insomnio que es el motivo mayor de consulta, que es el insomnio crónico, que es ese insomnio que ya permanece por más de 3 meses en el paciente y que además afecta más de 3 veces a la semana. ¿Ok? No necesariamente un paciente tiene que dormir todos los días mal para poder decir que tiene un insomnio, sino que con solo que tenga 3 días a la semana y por 3 meses ya podríamos hablar de un insomnio crónico. Ahora, el problema es que la gente se espera hasta ese momento para consultar, cuando es más fácil a veces tratar insomnios agudos y manejarlos para que no evolucionen a un insomnio Le crónico. entiendo que un cuadro de insomnio agudo que apareció de un momento a otro por la circunstancia específica que usted mencionaba, si no lo vigilo, podría convertirse en algún momento en un insomnio crónico. Es correcto, definitivamente. Por ejemplo, si el factor estresor o lo que te generó el estrés permanece por un tiempo muy prolongado, entonces ya la persona empieza a tener miedo a ir a la cama, miedo a que venga la noche porque sabe que va a dormir mal. Y ahí empiezan un montón de creencias y de ideas negativas con respecto al sueño, que lo único que van a hacer es que cuando vamos a dormir, más bien es como que si nos hiciéramos una zancadilla, Omar, ¿verdad? Obviamente, yo siempre les digo a los pacientes, o sea, es como si yo sé que me puede ir bien o mal en la noche, que puedo dormir o no, yo ya voy predispuesto. Entonces, obviamente, va a ser más difícil que conciliemos el sueño si vamos pensando negativamente. Que creo que esto le ocurre a muchas de las personas que sufren de insomnio, porque yo creo que todos en algún momento hemos presentado insomnio. Aprovecho para hacer el paréntesis. Hágale la consulta a la doctora a partir de este momento. El Facebook de Buen Día, están los compañeros listos y también si quiere hacerle la consulta a través de un video, 6087-7777 para poder conocerle aquí y usted sea el que enriquezca el espacio. Era una de las preguntas que le tenía aquí planteadas, doctora. Si el solo hecho de preocuparme de que no estoy logrando dormir me puede hacer entrar en un círculo vicioso de insomnio. Exacto. De hecho, en el insomnio hay un modelo que utilizamos mucho tanto para tratar como para definir la conducta a seguir con el paciente. Y es un modelo que se basa en 3 P's, en 3 letras P. Uno es, ¿qué factores predisponentes tiene ese paciente para desencadenar insomnio? Y ahí hablamos, por ejemplo, de factores desde rasgos de personalidad, gente que es muy ansiosa, que como rasgo de personal es muy estructurada, inflexible, controladora, hasta personas incluso que tienen ya antecedentes de ansiedad, depresión o algún otro trastorno psiquiátrico o psicológico. Así como les puedo decir que heredar el insomnio es un porcentaje altísimo, el 48% se hereda. Wow. Con solo que tenemos antecedentes de algún familiar que tenía insomnio desde corta edad, ¿ok? Sobre todo en primera y segunda línea, o sea, hablo de papás, mamás, hermanos, abuelos. Y ahí hablamos entonces de esa primera P, que es mi factor predisponente, ¿ok? Luego hablamos de los factores precipitantes, o sea, ¿qué ocurre en mi vida en determinados momentos para que ese insomnio se dispare? Y ahí hablamos, por ejemplo, desde situaciones laborales, un jefe que nos tiene súper tensos o problemas de trabajo con compañeros, el hecho de tener una situación económica que nos quita el sueño, una situación familiar o sencillamente otro tipo de condiciones médicas, ¿verdad?, que pueden en algún momento de la vida desencadenarnos insomnio. Pero viene en la pregunta que me hiciste, la otra P
se refiere a los factores perpetuantes. O sea, ¿qué hace que un paciente que tiene insomnio lo perpetúe a largo plazo? Y ahí es donde entran una serie de conductas que el paciente empieza a hacer de forma inconsciente, tratando más bien de resolver el insomnio. Pero entonces son conductas que lejos de ayudarlo a dormir, lo van a hacer dormir peor. Y además empiezan todas estas cogniciones, que son todas las ideas que se me empiezan a ocurrir a mí, o todas las preocupaciones en torno al tema de no dormir, al punto tal de que muchos pacientes que nos llegan a la consulta, Omar, el eje central de su vida es dormir. Entonces, por ejemplo, no comen X cosa porque consideran que ese alimento les dispara el insomnio. O si se comen un yogur después de las 9 de la noche, ya saben que les da insomnio. Entonces, al final te das cuenta que desde que amanece, el primer pensamiento es, ¿cómo dormí? ¿Cómo dormí ayer? O está el familiar diciéndole, ¿cómo dormiste? ¿Cómo dormiste anoche? Entonces, desde que amanece en la mañana, ya el tema es el sueño, el problema del sueño. Además, empiezan a leer que el sueño puede afectar la salud en X y Y puntos, entonces se preocupan todavía más y a lo largo del día planean el día de tal forma que en la noche sepan que están ganándose todos los puntos para poder dormir bien, y cuando llega la noche se une toda esa sobrereacción que tienen con respecto al tema, ¿verdad? Más toda la preocupación inconsciente o el temor a no dormir. Está bien interesante este espacio. Vamos a irnos a una pausa, doctora, ¿le parece? Así. Y también vamos a desglosar si hay enfermedades crónicas que pueden generar insomnio. ¿Qué pasa con esas ayuditas que a veces se pueden dar, se puede dar usted durante la noche? ¿Cómo resolver este tema del insomnio? Ya venimos. Después de la pausa, la doctora Liliana Estrada nos responde. Bueno, antes de la pandemia eran 3 de cada 10 adultos. Luego de la pandemia esta estadística crece en un 68% y llega a 6 de cada 10 adultos que presentan insomnio. Probablemente usted o uno de sus familiares está también dentro de esta estadística. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo enfrentarse? Pero antes de eso, de que la doctora nos responda a esto, quería hacerle yo la pregunta de cuál es la relación que hay entre insomnio crónico, que ya va 4 veces por semana durante varios meses, con la salud del corazón, doctora. Bueno, el sueño va a regular, y eso es una de las funciones que están descritas en el sueño y claramente dilucidadas, y es que durante el sueño, Omar, la frecuencia cardíaca baja al mínimo, la presión arterial también, se liberan una serie de hormonas a lo largo del sueño, como hormona del crecimiento, que al final nos va a ayudar a reponer células que deben ser restituidas, por ejemplo, o tejidos que deben ser sintetizados de nuevo, etcétera. Entonces, el sueño tiene una función de regulación neurohormonal y metabólica muy importante. Entonces, cuando los pacientes duermen mal crónicamente, la aparición de ese tipo de patologías, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la descompensación de del colesterol y los triglicéridos, el ponernos más gorditos, todo esto obviamente va a incrementar en un porcentaje alto en los pacientes que tienen privación crónica de sueño por insomnio. Entonces, esa es la correlación tan importante que existe. En este caso, una consulta que nos hace una madre dice que necesita su ayuda. La bebé de 22 meses se queda despierta a oscuras, juega en el piso sola, canta, baila a altas horas de la noche cuando ya es hora de dormir. Simplemente no tiene sueño. Duerme una siesta en el día de 2 horas. ¿Qué puede estar sucediendo aquí en este caso, doctora? Omar, vieras que en los niños hay una situación muy especial. A veces tendemos a pensar que hay mucha enfermedad, por ejemplo, a nivel del neurodesarrollo. Y aunque sí ocurre, pues el porcentaje mayor de problemas de sueño en los niños es malos hábitos de sueño, conductas inadecuadas en relación a lo que le permitimos los padres a los niños, etcétera. Entonces, hay que trabajar mucho en la parte conductual y cognitiva, que es creencias, ideas y todo que tienen los papás para regular el patrón de sueño en los niños. Entonces, le diría a esta mamá que más bien busque ayuda de un somnólogo que también le ayude de alguna forma a saber dónde está el problema y poderlo controlar de una manera más fácil antes de pensar que hay una patología. Ok, Daniel Sanabria, mi papá de 67 años se queda dormido sin problemas por las noches, pero 3 horas después se despierta con fatiga y no puede volver a dormir. Dice sentir una presión en la parte baja de la cabeza. Ajá. ¿Esto por qué?
Bueno, habría que ver si hay muchas razones por las cuales puede haber dolor de cabeza durante el sueño, ¿verdad? Hay un síndrome especial que se llama síndrome de explosión cefálica que se da durante el sueño, pero también debemos contemplar que muchos trastornos respiratorios como la apnea pueden producir dolor de cabeza a lo largo de la noche. Así como puede haber una lesión cervical que a la hora de posicionarse sobre la almohada genere dolor, etcétera. Recordemos que el adulto mayor pues ya también tiene otras afectaciones, otras lesiones que podrían generar dolor crónico, ¿verdad? Y ahí habría que ver si lo que lo despierta es el insomnio, o sea, una discontinuidad del sueño, o si lo despierta el dolor. El dolor como tal. Exactamente. Yancy Fonseca, mi hija tiene 21 años, le cuesta mucho dormirse en la noche, le cuesta mucho dormirse en la noche, le da sueño, pero no puede dormirse, se duerme hasta la 1 o 2 de la mañana. O sea, tiene sueño, doctora, pero no logra conciliarlo. ¿Qué edad dijo que 21. 21 años. Bueno, eso hablamos ahí de un insomnio de inicio, que habría que ver cuál es la razón y la justificación. Igual eso solo lo podemos ver en consulta, porque cada caso se aborda de forma individual. Lo que afecta a un paciente no necesariamente es lo mismo o los mismos errores en los que está incurriendo el otro paciente. Y muchas veces tenemos también que hacer una combinación de la parte de terapia cognitiva y conductual en el paciente más la terapia farmacológica. Entonces eso hay que individualizar cada caso. Uno lo que normalmente hace, doctora, quiero que me diga usted qué peligros tiene esta práctica, es automedicarse. Entonces pasa a la farmacia y dice algo para dormir. Y te compras una pastilla y funcionó, y ya al día siguiente pues uno quiere la pastilla. Cuando ya no está la pastilla, probablemente también por estas PEC que usted hablaba, ya uno dice, no tengo la pastilla, no voy a poder dormir. Además, ¿qué tan peligroso es esta automedicación? Y le menciono de estas pastillas, de ansiolíticos, por ejemplo, de compuestos como la quetiapina, que también he escuchado que es recomendada por especialistas para dormir o con otros fines. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, la automedicación, déjame decirte que en realidad es el punto más importante en el tema de la cronicidad. El paciente que empieza a tomar medicamentos sin ninguna indicación y que además, o sea, hay medicamentos de una gama enorme que podemos utilizar en sueño, entonces el paciente empieza a automedicarse y esto es lo primero que genera cronicidad en el insomnio. Entonces, antes de empezar a automedicarse, lo ideal sería que consultaran. Y el otro punto es que cuando medicamos a un paciente de primera entrada también sin ninguna justificación, pues entonces quitamos la posibilidad de tratar la parte comportamental del paciente porque ya nos fuimos directo a la medicación. Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado porque solo alguien entrenado tiene, digamos, la capacidad de ver si el paciente ya lo que ocupa es solo fármaco o si el paciente podría intervenirse primero con terapia cognitivo-conductual antes de llegar a la farmacología o si tenemos que hacer una combinación de ambos métodos de tratamiento. Muy interesante. Voy a cerrar la entrevista con estos consejos que la doctora nos dejó. Le van a aparecer en pantalla. Agarre el teléfono, tómele una foto porque usted tiene que poner en práctica esto. Lo primero, lo que ella acaba de decir, no se automedique. Busque un especialista si el problema se agrava. Disminuya consumo de estimulantes, por ejemplo. Bebidas energéticas que podemos tomar a veces para resolver la somnolencia que nos da en el día, el mal dormir de noche. Empezamos a tomar estimulantes y nos afecta el sueño en la noche. Este cuarto me llamó la atención, tome el sol por la mañana. Correcto. El sol es nuestro principal sincronizador del ritmo sueño-vigilia. Entonces, hemos dejado de recibir sol en las mañanas y el recibir sol nos ayuda a incrementar niveles de vitamina D y además es el que nos sincroniza nuestro reloj biológico. Es como darle cuerda a un reloj. Unos 15 minutitos, doctora. Unos 15 o 20 minutitos entre 8 y 9 de la mañana preferiblemente. Cuando veo que usted plantea realizar ejercicio durante el día, ¿es para evitar hacerlo durante la noche? Es para evitar hacerlo durante la noche y el ejercicio, al menos 3 veces por semana, nos ayuda mucho a regular los problemas de sueño. ¿Qué es una rutina previa al sueño? Que el paciente tenga clara una rutina antes de dormir en donde, por ejemplo, cena, se mete al baño, se pone pijama, apaga las luces a cierta hora, deja de usar dispositivos electrónicos en X hora y además utilizar, por ejemplo, espectros de luz, que es el punto que sigue, que es evitar espectros de luz blanca y azul, que es la luz del día, y más bien tender a los espectros de luz amarillo y naranja, que son los que vienen después del anochecer, y esos espectros de luz amarilla y naranja son los que van a mejorar el hecho de que aunque estemos en contacto con la luz, no afecte tanto la liberación de la melatonina, que es la sustancia que nuestro cerebro utiliza para sentir inducción de sueño. Gracias, doctora.
Gracias a vos, Creo Omar. que hoy me voy a pegar un chapuzón antes de acostarme. Me porque parece dicen muy que bien. eso relaja muchísimo. Sí, a algunos pacientes, a otros los activa, pero hay que probar. Hay que probar si me funciona o no me Está funciona. bonito. Gracias, doctora, por esto. Espero que ustedes hayan tomado apunte de estas recomendaciones de la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño. Anote ahí rápido los números que le dejo: 8915-9990 y también 2221-9659. 2221-9659. Nuevamente, gracias, doctora. Feliz mitad de Gracias, semana. Omar. Feliz día a ustedes. Gracias. Igual. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.